Hola, Dios te bendiga. Una vez más el pastor Julián con ustedes y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre un estudio bíblico sobre Débora. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Una imagen sobre Débora. ¿Y quién era Débora? Pues Débora fue una jueza del pueblo de Dios y también fue profetisa. Aquí vamos a hablar sobre la descripción general como tal, la batalla de Jericó en los tiempos de los jueces. El tiempo de los jueces fue un periodo de la historia de Israel desde la muerte de José hasta el establecimiento de la monarquía. Este tiempo se caracterizó por los siglos de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Dios levantó jueces para liderar a Israel de sus opresores y Débora fue uno de ellos. O sea, había un tiempo donde no había un líder mayoritario, sino que habían diferentes tipos de jueces y esos jueces eran los que deliberaban tomando en cuenta las diferentes cosas que pasaban. Dentro de esos jueces estaba Débora, la cual también era una profetisa, una persona que Dios utilizaba en la profecía. Dice el número 2, Débora fue una profetisa, una jueza y una líder militar que llevó a Israel a la victoria sobre sus opresores. Tuvo lugar bajo una palmera donde los israelitas acudieron a ella para ser juzgados. Había una palmera y allí ella se pasaba debajo de esa palmera esperando que llegaran las personas para entonces ella deliberar de acuerdo a lo que le presentaban y ella entonces poder ser la que fuera la jueza, la que juzgaba, depende de los hechos. La batalla contra los cananeos. Débora entregó un mensaje de Dios a Barak, indicándole que dirigiera al ejército contra Sísara, el comandante del ejército cananeo. Las fuerzas de Sísara se jactaban de una impresionante variedad de proezas militares, incluyendo que ellos tenían 900 carros de hierro. Eso era, para esos tiempos, eso era un ejército superpoderoso. Barak estuvo de acuerdo, pero solo si Débora lo acompañaba. Ella estuvo de acuerdo, pero predijo que el honor de la victoria le iba a pertenecer a una mujer, no a Barak. En el 4 podemos leer que dice que Jael, una mujer de la tribu de Kenita, mató a Sísara mientras dormía, cumpliendo así la profecía de Débora y asegurando la victoria a Israel. Como puntos clave está el servir a otros mediante nuestros dones. Débora sirvió a Israel como profetisa y jueza, dos roles rara vez ocupados por mujeres durante su tiempo. Bajo una palmera ofrecía su guía, sabiduría y justicia a su pueblo. En estos tiempos era bien difícil que una mujer tuviera esos títulos, pero ella tenía la gracia del Señor y ella estaba siendo la que juzgaba y de igual manera ella estaba siendo la que profetizaba en esos entonces. Débora no se quedó con los dones que Dios le había dado, ella los compartió con su comunidad, o sea, todo lo que Dios le había dado a ella, ella siguió hacia adelante compartiendo. Como profetisa fue una portavoz del parte del Señor, ella entregaba cada mensaje que Dios le daba, así que si Dios te da un mensaje a ti es importante que tú lo des hacia adelante, no te quedes con el mensaje, sino profetízalo, dilo hacia adelante. Como juez usó su sabiduría para administrar la justicia, resolver las disputas y guiar a los israelitas en todo ese tiempo que estuvieron ahí. Su valentía y liderazgo no nacieron de su ambición, sino de su relación con Dios y su compromiso de servir a los demás. Al igual que Débora, debemos usar nuestro don, o sea, el don que Dios nos haya dado para ser de bendición a los demás. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes debe usar cualquier don que haya recibido para servir a los demás como administradores fieles de la gracia de Dios en sus diversas formas. El llamado a usar nuestros dones no es llamar la atención sobre nosotros mismos, sino señalar a otros hacia Jesús, hacia Dios, como lo hizo Débora. En ese entonces Jesús todavía no había llegado a este mundo, pero ahora sí ya Jesús vino y ya está a la vuelta. Lo que significa que en estos momentos cualquier don que usted tenga, cualquier bendición que tú puedas dar, tiene que señalar a Jesús, ¿verdad? A nuestro Dios. Fue en medio del miedo. Barak dudaba en seguir el mandato de Dios sin la presencia de Débora. Su miedo e incertidumbre son familiares para muchos de nosotros cuando enfrentamos una situación desafiante o un mandato de Dios que parece imposible. A menudo nos encontramos diciendo, Señor, yo no puedo hacer esto o haré esto sin tan solo
pasa algo. Es fácil dejar que el miedo nuble nuestro juicio y nos haga retroceder cuando Dios nos llama a dar un paso de fe. En muchas ocasiones hemos visto esto. Hemos tenido un llamado del Señor que haremos obedecer al Señor dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Nosotros queremos obedecer al Señor, pero le ponemos dificultades a esas decisiones. Empieza rápido la mente a pensar. En muchas ocasiones nosotros decimos son ataques del enemigo, pero en ocasiones es nuestra misma mente que se pone a pensar, yo no puedo hacer esto, yo solo no puedo, si tan solo pasara X, si tan solo pasara Y. De igual manera, algo que mucho se usa es, si yo tuviera dinero, yo podía hacerlo de una manera diferente. Pero cuando Dios te envía a hacer algo, no importa la situación en la que tú te encuentres, Dios te va a proveer cualquier cosa que tú necesites para ese mandato que Él te esté dando. En este pasaje vemos que la fe de Débora no estaba basada en su confianza ni en las habilidades de Barak, o incluso en las suyas propias. Estaba anclado en la confianza del Señor y esa promesa que los llevó a la victoria. No permitió que el miedo al puesto que ocupara nublara su confianza, sino era la fidelidad de Dios. En 2 Corintios 12, del 9 al 10, dice Pablo: pero Él me dijo, mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En muchas ocasiones nosotros estamos débiles, pero ¿sabes qué? Que esa fortaleza nos la puede dar Dios mediante su gracia cuando nosotros estamos débiles. Lo importante es ir a donde el Señor y decirle: Señor, yo me siento de tal manera, yo me siento débil, yo entiendo que no puedo. Y en esas debilidades Dios te va a fortalecer. Pero en muchas ocasiones nosotros sabemos que estamos débiles y nosotros sabemos que quizás nuestra mente nos está diciendo que no puede, y tan siquiera vamos a los pies de Cristo a orar para que Él sepa, ¿verdad? Lo que nosotros sentimos. Y no solo porque él lo sabe todo, tú sabes, Él sabe lo que tú estás sintiendo. Es que tú tienes que decirlo, porque eso es, cuando tú lo dices, cuando tú oras al Señor y le dices cómo tú sientes, tu subconsciente está diciendo, ya se lo entregué al Señor. Y ahí tú vas a ver cómo el Señor, viendo tu postura de sumisión a Él, vas a ver que Él te va a ir dando las directrices. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por esto, por amor de Cristo, me deleito en las debilidades, en los insultos, en las penalidades, en las persecuciones, en las dificultades. Por cuanto estoy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendía y le estaba diciendo al pueblo de Corintios que cuando él estaba débil, era fuerte en Cristo. Cuando él se sentía así, él era fuerte en Cristo. Cristo estaba a todo momento con él, y entonces esas debilidades es donde Dios va a utilizar la fortaleza, porque cuando nosotros estamos dispuestos a decir ya no puedo más, ahí es que el Señor puede empezar a trabajar contigo. Pero es importante que tú le digas la sinceridad al Señor de cómo te sientes. No decírselo al mundo, sino decírselo a Dios. Siempre podemos confiar en las promesas y la fidelidad de Dios, sabiendo que Él es más grande que nuestra debilidad. Los héroes imprevistos de Dios. Jael, una mujer quinenita, fue una heroína inesperada. Ella no era israelita ni soldado, sin embargo jugó un papel decisivo en la victoria, cumpliendo la profecía de Débora de que una mujer recibiría el honor de la victoria. Muchos de nosotros no podemos sentirnos calificados, quizás nos sentimos mal equipados para ser usados por Dios, pero ¿sabes qué? Que si nosotros nos dejamos usar por Dios, vamos a ser como pasó con esta mujer kenianita, que Dios la utilizó para que pudiera Sísara ser vencido. Recuerda que el pastorcillo de David, a quien Dios escogió para ser rey, o a Moisés, un hombre con un impedimento de labra, fue elegido para sacar a los israelitas de Egipto. Gedeón, el menor de su familia, del clan más débil, dirigió un pequeño ejército para derrotar a los madianitas. La Biblia está llena de historias de personas comunes como tú y como yo, a quienes Dios utilizó de manera extraordinaria. Todos tienes que creer. Confía en el Señor. Si Él dice, tú vas a hacer esto, hazlo, porque no son por tus fuerzas, es por la fuerza del Señor. 1 Corintios 1, 27 al 29 dice: pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo humilde de este mundo escogió Dios, y lo menospreciado y las cosas que no son,
para anular las cosas que son, para que nadie se gloríe delante de Él. Nosotros los que somos débiles, los que quizás no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, son los que Dios utiliza para avergonzar a esas personas que se creen la gran cosa, a esas personas altaneras, a esas personas que no son humildes y quizás son más fuertes que nosotros. Dios utiliza lo sencillo, lo débil, lo menospreciado, lo que las personas no quieren, eso es lo que Dios utiliza. Así que déjate utilizar por el Señor. Y no quiere decir que porque Dios te utilice tú eres menos, no, tú eres más. Recuérdate eso siempre. Quizás tú te sientas menos, pero es que tú eres más porque tú no estás solo, tú estás con Dios. La verdad es que nuestras habilidades, fuerza o sabiduría no limitan la capacidad de Dios para usarnos. No se trata de quiénes somos o qué podemos hacer, sino que quién es Dios y qué puede hacer Él a través de nosotros. Dale toda la alabanza a Dios. Después de la gran victoria, Débora y Barak se pusieron a cantar alabando a Dios por su fidelidad y la liberación. Este cántico lleno de alabanza nos enseña a reconocer la mano de Dios en nuestra vida, a recordar las bendiciones que derrama sobre nosotros y a darle toda la gloria, porque toda la gloria y toda la honra siempre es del Señor. Por eso que yo siempre digo que cuando uno es agradecido, uno abre la puerta de los cielos. Tienes que ser agradecido, y una manera de ser agradecido es cuando Dios te da una victoria, cuando Dios te da ¿verdad? Una derrota, que pudiste derrotar algo, pudiste sobrepasar algo, es cantarle al Señor, es alabarlo, es ser feliz, es demostrar que Dios está en ti, es hablarle a los demás sobre Cristo, de lo que, darle testimonio de lo que Dios ha hecho para con tu vida. En este caso ellos cantaron de alegría. Como Débora y Barak, nosotros también debemos tener un corazón agradecido, reconociendo las acciones de Dios en nuestras vidas. Alabar a Dios nos ayuda a recordar su bondad, gracias y misericordia. Nos recuerda su gran poder, nos ayuda a superar las pruebas. Su fidelidad nos ayudará a superar cualquier cosa que venga en el futuro. El acto de alabar a Dios también mantiene nuestros corazones humildes, ya que reconoce que la victoria no es nuestra, sino que es una victoria mediante Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando miramos hacia atrás en nuestros propios campos de batalla, podemos encontrar numerosas bendiciones, victorias y razones para que nosotros seamos agradecidos con el Señor. Démosle alabanza al Señor. Y no quiere decir que tú tienes que escribir una canción hermosa o cantar de una manera hermosa, no. Es con ese corazón agradecido que tú cantes cualquiera de las canciones que tú conozcas de alabanza al Señor. O tú quizás te puedas crear una así, o cantar un corito, o buscar una canción que sea de alabanza y alabar al Señor, porque Dios es bueno. Dios contigo eres mayoría. Como conclusión, la historia de Débora es un poderoso testimonio de liderazgo valiente, la fe en el plan de Dios y la capacidad de Dios para usar las personas más inverosímiles para sus propósitos. También destaca la importancia de la alabanza y la acción de gracia. A medida que aplicamos estas lecciones en nuestra vida, podemos crecer en nuestra fe, demostrar valentía frente a los desafíos y recordar siempre dar gracias y alabar a Dios. El Señor quiere que tú seas agradecido. El Señor quiere que tú en fe hagas y obedezcas lo que Él te está mandando a hacer. Pero para tú poder saber qué es lo que Él te está mandando a hacer, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscar la intimidad con el Señor. Y así Él vas a ver qué es lo que Él quiere que tú hagas. De igual manera tienes que leer la palabra, tienes que ver estos estudios, leerlos y estudiar la palabra del Señor. Dios te bendiga grandemente. Cualquier duda que tengan con la tarea de esta semana, estoy en la mejor disposición. Bendiciones.